fe, la virtud en acción. Ama cual Cristo te amó. Sé fiel y emplea en tu santa misión el don que el cielo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Amén. Quisiera invitarles, si pueden tomar asiento. Pastor, puede pasar adelante. Yo voy a colocar la transmisión. Están cantando muy bien esta tarde. Qué hermoso himno el que acabamos de entonar. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Corintios capítulo 8, por favor. Acompáñenme en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 8. Hermanos, he trabajado bastante en conseguir buenos libros del matrimonio. Entonces, si se acercan a la librería, van a ver que hay bastantes libros sobre el matrimonio. Si tienes preguntas sobre alguno, alguna recomendación, por favor, ahí me pueden preguntar. Tengo una carga en mi corazón por el tema del matrimonio y especialmente en América Latina. Veo sufrir bastante los matrimonios y son muy pocos los recursos buenos, cristianos, para apoyar en ese tema. Entonces he trabajado mucho estos años en buscar y conseguir buenos recursos. Ok, vamos a ir a la Biblia, 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 hasta el 11. 1 al 11. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero agradecerte por tu palabra y, Señor, que tú obres en nosotros para aumentar nuestro amor por ti y que este amor se pruebe. Gracias, Señor, por tu gracia como obra en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No sé si se dieron cuenta, pero
muchas veces en el pasaje aparece la palabra gracia. Y este texto es un texto sobre la gracia del dar. La gracia es una obra que Dios obra en nosotros y el dar para el cristiano es una prueba de su amor. Esto es lo que nosotros vamos a ver en estos versículos. En el versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿qué dice? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles son las iglesias de Macedonia? Algunas de ellas. ¿Alguien puede nombrar algunas de las iglesias en la región de Macedonia en el Nuevo Testamento? Van a quitarme el aire de los pulmones si alguien me sorprende. ¿Se acordarán? Bueno, el apóstol Pablo estaba en un lugar y él quiso entrar a Asia Menor. Asia, dice la Biblia, pero nosotros lo entendemos como Asia Menor en el día de hoy. Y el Espíritu Santo no le dejó 3 veces. Y luego él tiene una visión de un hombre macedonio que dice: ven y ayúdanos. Entonces sale, y el primer lugar que él llega fue el puerto, y después de subir por un cerro, llega a la primera ciudad importante en la región de Macedonia, que es Filipos. Después también tenemos a Berea. ¿Se acuerdan de Berea? Donde los cristianos eran más nobles que los que estaban ¿en dónde? Tesalónica. Ahí está otra iglesia en Macedonia. Berea, Filipos, Tesalónica, son algunas de las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo está usando algo que es verdad, que las cualidades tanto negativas como positivas son contagiosas. El que anda con sabios, ¿cómo va a ser? Sabio. Sí. Una persona que tiene amargura en su corazón, Hebreos dice que brota una raíz de amargura. Y luego, ¿qué pasa con la gente que te rodea? Dice que vas a contaminar a ellos. ¿Qué pasa en casa cuando después de comer y uno de los niños dice gracias? ¿Qué dice el siguiente niño? Gracias, gracias, gracias. La gratitud también es contagiosa. ¿Cómo es cuando van de viaje y si son una familia grande como nosotros, y uno de los niños se pone medio pesado y empieza a quejarse? Después esa actitud de quejarse, de murmurar, empieza a infectar a los demás. Y de pronto mamá y papá también tienen mala actitud. Es contagioso, ¿no? Y Dios aquí está usando la generosidad para contagiar a otros. Lo que pasa es que Él está escribiendo a Acaya, ¿cierto? Es ahí donde está la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto. Está en la región o provincia de Acaya. Y Él está diciendo a las iglesias de Acaya que sean desafiadas por la generosidad de las iglesias de Macedonia. Dice: quiero que ustedes entiendan y que sepan lo que Dios ha obrado en los filipenses y los tesalonicenses. Y no sé cómo decir gente de Berea. ¿Cómo sería la gentilicia? ¿Gentilicia se dice? Gentilicio. Gentilicio de Berea. ¿Bereos? ¿Bereanos? ¿Baristas? No, esa es otra cosa. Ani dijo, anóteme. Quiero que ustedes entiendan lo que Dios ha hecho en ellos. En el versículo 2 nos habla de eso. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En el versículo 2 nosotros vemos una profunda pobreza. Yo sé que en Chile existe la pobreza, pero ¿saben qué? Un pobre de Chile es un rico en otros países. En realidad es difícil encontrar extrema pobreza en Chile. Yo sé que existe,
De hecho, nosotros hemos observado un poco de esto en nuestros años aquí. Es difícil imaginar que algunos de nosotros en algún momento hayamos vivido extrema o profunda pobreza. No solo pobreza, profunda pobreza. Quizás sí. Pero ellos en Filipos sí supieron lo que era vivir la extrema pobreza. En Filipos, por ejemplo, en Macedonia, era una tierra muy fértil, muy rica de recursos naturales. Y los romanos, cuando conquistaban, no eran como los griegos. Los griegos llegaron a un lugar y conquistaban, pero querían conquistar en todo sentido. Querían imponer su religión, su cultura, su lenguaje, todo. En cambio, Roma les daba lo mismo. Querían tus impuestos nomás. Entonces conquistaban y con que pagar impuestos, sí, está bien, si quieres seguir tu religión, no hay problema, si quieres seguir en este otro. Entonces, cuando ellos llegaron a Macedonia, bueno, tiene el nombre de Felipe de Macedón o algo así, si no me equivoco, pusieron el nombre Macedonia y Roma ahí se instalaron, pero solo les importaba lo económico. Y ellos, se dice explotar, ¿no? O exploitar. Explotar, es como, ¿ya? Ellos explotaron la región de Macedonia en gran manera y se generó muchos recursos. Y cuando ya no había más recursos naturales, Roma salió. Y ahí llegó la extrema pobreza a lugares como Filipos, Tesalónica, Berea. Y ellos realmente sufrieron bastante. Y uno quizás pensaría, bueno, como son una iglesia humilde, muy, muy humilde, no es necesario que estén dando, pues necesitan ocupar estos recursos para comida y para sobrevivir. Pero es interesante lo que Dios dice en el versículo 2. Dice que en grande prueba de tribulación. Aquí hay extremos, ¿cierto? Extrema pobreza, grande tribulación. ¿Y qué dice? Hubo abundancia de gozo. Abundancia de gozo. ¿Cómo? Es lo que a veces no entendemos, ¿cierto? Gozo en medio de la tribulación. Dar en medio de la pobreza es lo que dice el texto. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El tipo de gente que si llegas a la casa y hay un solo pan, te lo van a dar a ti. El tipo de gente que si te alojan y hay una sola cama, te la van a dar a ti. El tipo de gente que si tienen una sola camisa, te la van a regalar y prefieren andar sin camisa para que tú tienes una camisa. En inglés tenemos un dicho que esa persona te daría su brazo diestra por ti. Sacrificada. No tenían nada y de la nada sacrificaron y dieron. O sea, abundaron en riquezas de su generosidad. Mi suegro, él es muy generoso. Y él siempre está invitando gente a su casa para que no estén solos, para que sientan amor, para que tengan familia, especialmente viudas o personas en situación de calle o solteros, cualquier persona, gente alejada de su familia en las fiestas, él los invita. Entonces era, no sé, Día de Acción de Gracias o Navidad o Pascua de la Resurrección y nos sentábamos para una comida y éramos como 15 de la familia y después unos 10 más que eran unos fulanos que ni conocía. Pero así es mi suegra. Yo aprendí una frase de él también que él decía muchas veces, decía, pues, ¿podemos poner un poco más de agua en la olla?
Él decía esto y me gustó. Muchas veces podemos echar un poco más de agua en la olla, decía. Y es así, ¿no? Y nosotros debemos de ser generosos, aunque no haya mucho, podemos sacrificar para ayudar a otros. Y este es el ejemplo de la gracia de Dios en los cristianos de Macedonia. Dice en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, aquí nosotros podemos observar que ellos daban conforme a sus fuerzas. Eso habla de proporción. Sí dice también, dieron más allá de sus fuerzas, pero voy a hablar de eso después. Habla de que ellos daban conforme a sus fuerzas. Y esta es una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, que Dios no espera que nosotros demos de lo que no tenemos, sino que nosotros demos de lo que sí tenemos. Miren lo que dice, por ejemplo, en el versículo 11. Al final del versículo 11, dice, así también lo estéis en cumplir. Mira esa frase, conforme a lo que tengáis. En el versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, y ahí nace, ¿cierto?, de una disposición. Porque vamos a ver que él después dice en el versículo 8, no hablo como quien manda. Cuando hablamos del dar del Nuevo Testamento, no es un tema de extraer de la gente. No, es un tema de disposición, como uno propone en el corazón, dice en el siguiente versículo. Y aquí dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, mira lo que dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, no mires lo que tiene otros. Es que yo quisiera aportar a la obra de Dios, pero no voy a poder dar tanto como otra persona. Pero ¿qué importan otras personas? Si está la disposición en ti, en tu corazón de dar, da. Y hazlo con gozo, que abunde tu gozo en el dar. Así debe de ser, y así fue con ellos. Pero lo hermoso de ellos es que no solo daban conforme a sus fuerzas, sino que ellos daban más allá de sus fuerzas. Y eso sí que es un poco difícil comprender, ¿no? Como que tenían su presupuesto, y según el presupuesto podían haber dado quizás un 15%. Pero ellos daban más allá de esto. Daban, no sé qué porcentaje daban, pero de alguna manera sacrificaban. Pero el aceite no se acaba. El Señor igual proveyó para ellos. Habla de un poco de esto también en 1 Corintios 16, dando conforme a una proporción. En 1 Corintios 16, el versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, Galacia es otra región. Si tú lees la carta de Galacia, de los Gálatas, dice a las iglesias de Galacia, porque eran muchas, porque era una región entera. Sería como tener una carta que se llama Macedonio, en vez de Gálatas, macedonios. Y sería los filipenses, los tesalonicenses, ¿ya? Son regiones. Acaya es donde estaba Corinto, está Galacia, está Macedonia. Bueno, dice en 1 Corintios 16, habla de las iglesias de Galacia. Dice, escuchen esto, cada primer día de la semana, que es el domingo, el día del Señor, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Escuchen esta frase, según haya prosperado. Eso habla de proporción, de dar conforme a tus fuerzas, de dar de lo que tienes y no de lo que no tienes. No se trata de ir y sacar una tarjeta de crédito para dar un diezmo con esa tarjeta. Mira, pastor, ocupa esto para las necesidades de la iglesia. No. Es de lo que tienes en la mano, de esto dar. De esto dar.
según haya prosperado, honrando a Dios con las primicias de todos nuestros frutos, como dice Proverbios capítulo 3. Entonces dice, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces vemos que era acepto conforme a la proporción y por supuesto también Dios se agrada en que nosotros sacrifiquemos más allá de nuestras fuerzas como fue con ellos. Entonces tenemos en el versículo 2 una pobreza, el versículo 3 una proporción y en el versículo 4 podemos ver un privilegio de participar o una perspectiva correcta. Dice en el versículo 4, pidiéndonos. ¿Cómo pidiéndonos? O sea, los macedonios pidieron algo a Pablo. Sí. ¿Qué le pidieron? Pidiéndonos, a ver, con muchos ruegos. ¿Cómo? Pablo, por favor, te rogamos, déjanos hacer algo. Ya, pero ¿qué cosa? Por favor, Pablo, por favor. Te rogamos, no nos niegues esto. ¿Puedes imaginarlo? Cristianos arrodillados rogando al apóstol, por favor, con muchos ruegos, dice. ¿Qué le estaban pidiendo? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, esto habla de una perspectiva. Porque ¿cuál es la perspectiva muchas veces? Yo vi una publicación que surgió de un pastor, de hecho en la octava región, en Hualpén, y él publicó algo de invitar gente a la iglesia, etcétera, etcétera, y algún tipo comentó ahí y dijo, deben faltar diezmos. Y yo lo leí, dije, wow, qué feo, qué falta de respeto y qué desubicado y qué falta de comprensión de cómo funcionan las cosas. Sin duda era un incrédulo. Y sí, yo entiendo que hay iglesias donde, digo iglesias entre comillas, donde hay un pastor también entre comillas que es un avaro, que es un codicioso de ganancias deshonestas, que es un aprovechador, que es una persona que ve la piedad de la gente y la ve como una posibilidad, una fuente de ganancia propia para aprovecharse. Yo sé que hay charlatanes, que hay sinvergüenzuras que suceden en supuestamente el nombre de Dios. No estamos hablando de esto, estamos hablando de Biblia. Estamos hablando de una iglesia donde las cosas son transparentes, donde las cosas se hacen a la luz y no en tinieblas, donde no están sucediendo cosas chuecas. Estamos hablando de esto, una iglesia neotestamentaria. Una persona, cuando puede dar al Señor, está dando de manera... Esta persona está teniendo un privilegio. Un privilegio. Con mi familia nosotros sacrificamos mucho para dar a misiones. Gastamos más dinero en misiones, en apoyar misiones que cualquier otra cosa en la vida. Y lo hemos hecho, yo en mi vida lo he hecho ya hace, unos 15 años aproximadamente. Y cada vez que un misionero agradece, yo le callo, le interrumpo y le digo, no. Gracias a ti por darnos el privilegio de tener fruto espiritual en Ecuador, en Ghana, en Tailandia o en cualquier lugar. No nos debe a nosotros gratitud, nosotros a ellos, por almas salvas donde yo nunca pisé. Iglesias empezadas donde yo jamás he ido. Gracias a ti por el privilegio de tener parte en esta obra. Porque esta debe ser la perspectiva. No, ellos responden a nosotros, porque nosotros firmamos el cheque. No, así no funciona. Es un privilegio
poder participar, poder dar. Yo veo lo que Dios ha hecho en la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique. En 10 años, son 10 años. Veo la obra de Dios en las vidas de las personas. Matrimonios restaurados, borrachos salvos, violentos salvos y ahora mansos y dóciles. Drogadictos, traficantes, ahora sirviendo a Dios. Gente deprimida al punto de suicidio, ahora con gozo y alegría. Yo veo la obra de Dios en Coyhaique y, hermanos, puedo decir que para mí es un privilegio diezmar y aportar a la obra aquí. Para mí es un privilegio dar. Y ojo, este no es un mensaje para, como lo decía en la mañana, trasquilar a las ovejas. No, si no hay disposición, es mejor ni pienses en dar, porque esto es lo último, no es importante. Lo que sí es importante es tu corazón ante el Señor y trabajemos en esto. Pero sí puedo decir que es un privilegio. Ellos rogaban a Pablo, por favor, yo no sé por qué eran necesarios ruegos. Quizás Pablo veía lo que pasaba en Macedonia y decía, no, hermanos, ustedes no. A lo mejor querían mandar una ofrenda y Pablo dijo, hermanos, no, por favor, ocúpenlo ahí en sus cosas. Ustedes lo necesitan más. No sé, y quizás le retaban, ¿cómo nos vas a quitar esta bendición? Te rogamos, por favor, déjanos. Yo escuché un mensaje de un misionero en los años 50 llamado Bob Hughes, que fue misionero en la ciudad Cebu de las Filipinas. Y él fue a predicar en una aldea. Y él dijo, mucha pobreza en este lugar. Pero los hermanos todos trabajaron juntos y sacrificaron para darle una gallina. Y él dijo que no quiso recibir la gallina. No la quiso recibir. Primero, porque era quitar comida de sus bocas. Pero segundo, ¿qué iba a hacer con una gallina? Pero él dijo, yo no les iba a robar esta bendición. Entonces llevé la gallina. Y él dijo, y una vez que había llegado a la casa, Dios había prosperado su ofrenda en gran manera. Tenía 3 huevos también. Hermanos, es una bendición poder dar. Y todos podemos dar. Todos podemos dar. En Romanos 15, por favor, acompáñenme a Romanos 15. Y el versículo 25. Romanos 15, 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De eso está hablando allá, hablando allá en 2 de Corintios, capítulo 8. Y ahora Pablo va para llevar esta ofrenda. También en 1 de Corintios 16 había dado instrucciones a las iglesias en Galacia. Ahí estaba Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, otras ciudades bíblicas donde Dios había plantado iglesias. Entonces él está juntando ofrendas de todos estos lugares para ayudar a los santos que están en Jerusalén. El versículo 27, hablando de la ofrenda, o como decía ya en 1 Corintios 16, 1 al 4, el donativo de ellos. Acá en el versículo 27, ya leí, 27, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es que son puras iglesias gentiles.
y ven a los santos de Jerusalén como que eran deudores a ellos. Tenemos la Biblia por judíos. Tenemos el Mesías por los judíos. Nosotros somos deudores a los judíos. Yo sé que existe por ahí escondida una raíz de odio o de antisemitismo contra los judíos aquí en la Patagonia, que vienen aquí a robarnos la Patagonia, a comprar nuestros terrenos y incendiar nuestros bosques nativos. Pero necesitas desarraigar esto, porque un cristiano ama a Israel, apoya a Israel, ama a los judíos, apoya a los judíos, ora por la paz de Jerusalén. Y el Señor dice que si nosotros bendecimos a Israel, que Él nos va a bendecir. Si maldecimos a Israel, Él nos va a maldecir. Entonces, ojo con esto, porque sigue vigente ese pacto que Él hizo con Abraham. ¿Son perfectos los judíos? No, para nada. Son miserables pecadores que rechazaron al Mesías y lo crucificaron. Y los romanos, sí, igual que tú y yo, son pecadores, pero nosotros debemos apoyarles y orar por ellos. Ya, ahí terminó la propaganda. Entonces dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Pues somos deudores a ellos. Dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, ¿de qué está hablando? Está hablando de que cuando haya llevado la ofrenda de Acaya, de Galacia, de Macedonia, cuando haya llevado todo esto a Jerusalén, cuando haya concluido esto, dice, y les haya entregado quiero que vean en su Biblia. ¿Cuál es la siguiente palabra? A ver quiénes están siguiendo y quiénes están durmiendo. Fruto. Hay dos por lo menos que están en la Biblia. Qué bueno es leer la Biblia, ¿no? Dice, y les haya entregado fruto. Fruto. ¿Qué fruto? Sus ofrendas. ¿Qué fruto? Sus diezmos, sus ofrendas, su generosidad, su liberalidad en el dar. Fruto. No botín, fruto. Que hay grande diferencia. El botín, ¿qué es el botín? Es cuando, ¿cierto? Cuando los soldados, después de tener una victoria en el campo de batalla, es el despojo que se les concede a los soldados. Es el premio para aquellos que conquistan. ¿Cierto? Están muertos todos, entonces los soldados entran y empiezan a decir, mira esto que está lindo, mira esta arma, y aquí hay unos servicios que están hechos de plata, los voy a llevar a mi mamá, y empiezan a sacar todo el botín o el despojo. Hermanos, la ofrenda no es así. No es un tema de que los pastores y los líderes van entre la congregación metiendo la mano en el bolsillo y sacando botín. No, es fruto. Es un privilegio dar. Por favor, Pablo, déjanos participar. Te rogamos que nos concedas el privilegio de participar en esto. El versículo 28 dice, les haya entregado fruto, pasaré entre vosotros los de Roma, rumbo a España. Entonces podemos ver una pobreza, una proporción, una perspectiva correcta, el privilegio de participar. También podemos ver una prioridad. 2 Corintios 8, versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces aquí nos dice que mucho más allá de lo que el apóstol había esperado, ellos se dieron completamente y primeramente a Dios. Y luego se encomendaron a este fin. ¿Cuál es la prioridad?
La prioridad es reconocer que como un hijo de Dios yo he sido comprado por precio. Ya no soy mío, le pertenezco a Él. Por lo cual debo presentar mi vida, mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios, antes de querer tu billetera, yo sé que mi billetera es media rara, no se burlen de mi billetera, está genial, me encantó. Después les enseño. Ya, ellos me dan una comisión por cada venta. Pero antes de querer tu billetera, Dios quiere ¿qué? Tu corazón. Te quiere a ti. Después, sí, va a haber fruto de generosidad. Pero no es lo más importante. Es por eso que no muy seguido vas a escuchar mensajes sobre el dar de parte mía. No porque no es importante, sino que no es lo primero. No es lo principal. Lo principal es que Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú te entregues. Yo sí quiero que mis hijos me obedezcan. Pero como Salomón, yo comparto lo que él dice en los proverbios muchas veces. Dame, hijo, tu corazón. Yo más que obediencia quiero su corazón. Porque un día dejarán de obedecerme. No por rebeldía, sino porque Abby se va a casar con un hombre un día y se va a unir a este hombre y él va a ser la cabeza y yo no. Un día mis hijos se van a casar, dejarán padre, dejarán madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Quizás todos se casarán. Yo sé que está la excepción de la regla también. Hay personas que son solteros por toda la vida. La soltería no es la regla, es la excepción, y ambos son un regalo de Dios. Pero un día ya no me van a obedecer, pero en ese entonces espero todavía tener sus corazones. Yo anoche llamé a mis papás y hablamos media hora, quizás una hora, mientras yo hacía el postre del cumpleaños de Maika. Y un pie de mantequilla de maní. Quedó la mitad, si quieren van a mi casa ahora, porque no podemos comerlo todo. Y hablé con mis papás, quizás una hora, y ¿saben por qué les llamé? No porque me dicen siempre, ¿por qué no nos llamas? Ya, pues hace 10 días que no nos llamas, ¿cuándo nos vas a llamar? No, yo les llamé porque quería hablar con ellos. Tienen mi corazón. Les amo y les honro y quería hablar con ellos. Y yo espero esto de mis hijos. No quiero manipularles y decir, ¿cuándo me vas a venir a ver con mis nietos? Tu hermano me viene a ver. ¿Por qué no me vienes a ver tú? Yo no quiero jugar en esto de manipular y de inculpar. No, yo quiero que digan, a sus esposas, por favor, podemos ir donde mi papá para mi cumpleaños, podemos ir donde mi papá para la Navidad, por favor, este año. Yo sé que le tocaba a tus padres este año, pero podemos ir donde los míos este año. Yo quiero que me quieran. Que Abby diga a ese inútil que se va a casar con ella algún día que tú no sabes hacer asados como mi papá. ¿Vamos a comer un asado donde mi papá? Por favor, pues tú siempre quemas la carne. ¿Cierto, Luis? Vamos donde el papá porque él sí sabe hacer asado. El Señor quiere obediencia, sí. Pero lo que Él quiere primero eres tú, tu amor, tu afecto, tu corazón. Ellos se entregaron como prioridad primero a ellos mismos, a Él. Luego llegamos a este punto, una prueba. Una prueba. Yo recuerdo hace muchos años estuve en el seminario bíblico. ¿Hace cuántos años? 14 años, 13 años, 15. Y el supervisor de los dormitorios, donde vivíamos varios futuros pastores y estudiando, el supervisor de mi dormitorio, un día está en el otro lado de la casa, porque era una casa grande con muchos dormitorios. Y él está en el otro lado de la casa y le escucho gritar,
Kyle, que es mi primer nombre. Kyle. Y yo grito, what? ¿Qué? Y él grita, te amo, I love you. Y yo del otro lado le dije, prove it. Pruébalo. Yo recuerdo de esta conversación. ¿Saben qué? Es muy fácil decir te amo. Cualquier puede decir te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Pero es otra cosa demostrar tu amor. ¿Sí o no? Es muy fácil que un hombre le diga a una mujer te amo. Pero es otra cosa que él le ame de verdad. Que muestre su amor. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó y dio. Él probó su amor. Y Dios dice en su palabra que el dar es la prueba de tu amor. Miren lo que dice el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, porque ya se entregaron al Señor los de Macedonia, y ahora está diciendo, ustedes también abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y dice, y en vuestro amor para con nosotros, que abunden también en esta gracia. ¿Cuál? La gracia de dar. Él dice, yo quiero que ustedes también tengan riquezas de generosidad, que sean dadivosos como los de Macedonia. Y miren el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner, ¿qué dice? A prueba. Estamos hablando de prueba. Poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El dar es la prueba de amor. Voy a decir algo, no quiero sonar pesado ni nada, pero es la pura verdad. Tú puedes decir que amas a esta iglesia, pero si no das, yo cuestiono tu sinceridad. El dar es la prueba de la sinceridad del amor de uno. Tú puedes decir, yo amo a misiones, amo a la gran comisión, pero si no estás ni dispuesto a dar una hora de tu tiempo a la semana para evangelizar, ¿de verdad amas? Tú puedes decir, amo a las almas perdidas, pero si no estás dispuesto a sacrificar tu comodidad para abrir la boca y hablarles de Cristo, ¿de verdad amas al alma perdida? Puedes decir que amas a la gente en Ghana y a nuestros misioneros, pero si tú no sacrificas, si tú no das conforme a tus fuerzas y más allá de tus fuerzas para ayudar, ¿podemos decir que de verdad tu amor es legítimo? ¿Es genuino? Miren lo que dice el versículo 24. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias, lo que dice, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. El apóstol Pablo les había escrito a otras iglesias diciendo, deben ver a Acaya. Y Tito con Acaya, ellos sí que son generosos, deben seguir su ejemplo. Y después, no sé, quizás por ahí le llegó a Pablo noticia de que Corinto empezó bien, pero ahora se han aflojado al final. ¿Se dice aflojar o no? Se han puesto flojos. O sea, se comprometieron grande. Sí, vamos a apoyar la obra misionera, pero después pasaron unos meses y se olvidaron. Porque miren lo que dice acá en el versículo 11. Perdón, el versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes. ¿Lo ves? Comenzasteis antes, el versículo 10, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues,
llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Empezaron bien y con todas las ganas, pero ahora les toca cumplir. Tienen que hacerlo, es lo que está diciendo. Y hemos hablado con todas las iglesias. Así que por favor, que no nos dejen ahí colgados, avergonzados. Que sean la prueba de su amor y la prueba de nuestro gloriarnos de ustedes. Es lo que está diciendo el versículo 24. El dar es la prueba de amor. Amy Carmichael sirvió a Dios en el país de India y ella dijo: tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Muy buena cita de ella. ¿Saben quién es el mejor ejemplo de esto? El perfecto ejemplo. Hablando de la gracia y el dar y el sacrificar. Versículos 9 y 10. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios está diciendo, no solo tienes a Macedonia, las iglesias de Macedonia, versículo 1. No solo tienes las iglesias en Galacia, 1 Corintios 16. Tienes un mejor ejemplo aún, Jesús mismo. Tú conoces la gracia de Dios en Él, que siendo rico, se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. No estamos hablando de riquezas terrenales, de dinero, sino de riquezas espirituales, de que nosotros, por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios, nosotros pudimos ser salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracias a Dios que Él es rico en misericordia. Y por sus riquezas nosotros hemos llegado a ser ricos. Y ahora hemos de imitarle, de seguir en sus pisadas, de sacrificar y de dar, de tener amor, de que la gracia de Dios obre en nosotros. Y sabes que una buena prueba física es el dar. El dar es la prueba de amor. Y no lo inventé yo. Ni estos charlatanes de la televisión que te piden plata. Está en la palabra de Dios. Y no estoy pidiendo plata por si acaso. Yo estoy bien. Yo no quiero su dinero. No estoy diciendo esto porque tengo necesidad. Si cambias tu forma de dar no me va a afectar. Yo estoy bien. Pablo estaba bien. Esta ofrenda era para los de Jerusalén, no era para él. Pero es para el bien de uno. El dar es bueno. Por muchas razones. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, te doy gracias por personas en la historia como la viuda que vivió en extrema pobreza, a quien Jesús observó tirando todo lo que tenía en la ofrenda. Iglesias como la de los filipenses, los tesalonicenses, en Berea y otros lugares en Macedonia. Iglesias que en una profunda pobreza abundaron en generosidad. En medio de extrema, grande tribulación, ellos abundaron en su gozo. Y es un gozo, Señor, de lo que tú nos has prestado, devolverte un poquito. Es un privilegio, es un gozo, es fruto de tu obra en mí
y es la prueba del amor que tengo por ti. Gracias por esta obra de gracia que tú haces en tus hijos. Pido que bendigas la enseñanza de tu palabra para la honra y la gloria de aquel, siendo rico, se sacrificó por nosotros, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar las transmisiones.